Bueno, vamos a continuar. Estábamos estacionados aquí en la constelación. Lo primero que hice fue advertirles que es mucho más práctico comenzar así, o si se quiere recordar de memoria o identificar de una manera rápida lo que es una transmisión polar, lo que es una transmisión unipolar, lo que es algo como em, que después uno le da nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo tener una modulación ASK, donde U1 es un seno y tengo 2 amplitudes distintas de ese seno. Aquí fíjense que es distinto, si uso uno fuese un seno, yo aquí tendría una modulación de amplitud y fase. ¿Cómo es eso? Bueno, porque obviamente al tener diferentes distancias radiales es porque la amplitud está cambiando. De acuerdo, pues lo de la fase no lo veo. Bueno, observen que si usted dice aquí que esto es un coseno, esto sería 3 cosenos. En cambio, este sería menos 3 cosenos. O sea que uno es el negativo del otro. Implica que hay una fase de pi involucrada. Entonces, eso pues, suele confundir. El concepto de ortogonalidad, ¿verdad? También lo vimos cuando estudiamos FSK ortogonal y por supuesto, fíjense que aquí tenemos una transmisión cuaternaria en donde podemos identificar cosas como la polaridad, por ejemplo, estos dos símbolos son polares, estos dos símbolos son polares, y ustedes se dan cuenta que también hay una ortogonalidad presente entre símbolos, por ejemplo, estos dos símbolos. Entonces, cuando nosotros vayamos acercándonos a las conclusiones, uno a veces simplemente mirando una constelación, y les garantizo que el proyecto uno y 2 están orientados a eso, a que ustedes casi que huelan el resultado lo que aprendieron previamente. Yo les muestro una constelación y ustedes dicen, no, esto tiene mala pinta. Aquí no hay ortogonalidad, o mejor, no hay polaridad, ni siquiera ortogonalidad, porque las cosas van empeorando. Por ejemplo, polar es el mejor, le sigue ortogonal, porque este caso ortogonal, unipolar son ortogonales, perdón, son el caso unipolar, ¿verdad? Cuando usted tiene un símbolo cero y le calcula la integral a S1 por S2, da cero. O sea que les da también que son independientes porque al tener cero, pues no tienen formas parecidas. Y este caso es el peor, les cuento. Este caso es el peor de todo. Después lo vamos a aprender a hacer a través de una cosa que se llama el factor de correlación. Pero bueno, esta lámina está para pedirles que se olviden de todas esas letras que pusimos en las constelaciones en la medida que las fuimos obteniendo, que simplifiquen la notación y que además recuerden claramente cómo se calcula la energía promedio en función de la energía individual de cada símbolo, que es la distancia radial al cuadrado, y que de allí finalmente podemos obtener la potencia real de la señal transmitida. Y por supuesto, aquí dejé de último, pero no porque sea menos importante, que usted tiene que saber leer una constelación. Eso que hice yo ahora. Este símbolo se llama S8. Bueno, ese símbolo es 3 US1. Ah, pero US1 es un pulso Manchester. Ah, entonces tiene un pulso Manchester con una amplitud de 3, bueno, aparte de la amplitud de la base, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que usted tiene que saber de las constelaciones. El cálculo de la potencia, este que está aquí, yo se los hice ya, me voy a concentrar en este que es nuevo, ¿ok? Recuerden lo siguiente, la potencia de una señal que, por ejemplo, está conformada por dos símbolos, puede verse como la suma, esa señal se puede ver como la suma de dos señales. Por ejemplo, una señal sería pulso flaquito, cero, y la otra sería pulso gordito, cero. Esas señales son ortogonales, digamos, me explico. Cuando uno está presente, la otra no. De manera que yo puedo, digamos, determinar la potencia de cada una de ellas individualmente y sumarlas. Eso es lo que hay aquí. Lo que hay aquí es determinar cuál es la potencia ofrecida por esta señal y cuál es la potencia consumida, mejor dicho, por esta señal. Digamos, esa señal, ojo, esa señal que está ahí pintada es de energía. Ojo, su potencia vale cero. Y ese uno también, ojo. Pero ellas forman parte de una señal aleatoria de potencia. Y uno sabe que por X probabilidad,
esa señal internamente va a tener la mitad del tiempo uno de sus símbolos y la otra mitad el otro símbolo. Entonces usted va a poder calcular el aporte en gasto de potencia que tiene cada uno de esos símbolos. ¿Ok? Dentro de la señal de potencia, aquí no. ¿Cuál es la potencia de S1? Cero. ¿Cuál es la potencia de S2? Cero. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar. Fíjense que este símbolo tiene un voltaje de 5, que si existiera todo el tiempo, la potencia sería, o sea, si estuviese prendido durante todo Tbit, la potencia sería 5 al cuadrado y punto. Pero, malas noticias, está prendido solo una fracción. ¿Cuál es la fracción? Es la relación numérica entre el tiempo que está prendido dividido entre el tiempo total. Es decir, Tbit cuarto entre Tbit, que da un cuarto. Esto es el número que aparece aquí multiplicando el 5 al cuadrado. Y este un medio da cuenta de la probabilidad de que ocurra este símbolo, el símbolo S1, que es un medio. Luego sumo el aporte que tiene 0, que es nulo, pues, pero lo puse para que vean que aquí tuve que calcular 0 al cuadrado por un medio debido a la probabilidad. ¿Y de dónde saqué este 3 cuartos? Porque 0 dura 3 Tbit cuarto del Tbit total. 3 Tbit cuarto entre, entre Tbit da el valor que estamos diciendo. 3 cuartos de Tbit entre Tbit da 3 cuartos. ¿Okay? Entonces, todo eso que estoy trabajando es el símbolo 1. Ahora nos vamos al símbolo 2. Entonces, 5 al cuadrado por un medio de la probabilidad por la fracción. Veamos. Este 5 está prendido una fracción de tiempo que es igual a 3 Tbit cuarto entre Tbit, o sea, 3 cuartos. Y el 0, que aunque no consume nada, lo pongo para que se acuerden que uno lo pone allí ante una eventualidad que usted en vez de tener 5 y 0, tuviera 5 y 2, y aquí 5 y 3. Entonces usted aquí en vez de poner 0 al cuadrado, pondría 2 al cuadrado. Y aquí en vez de tener 0 al cuadrado, te pondría 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces lo hago adrede, sobre todo para repasarles lo de las fracciones de tiempo. Las fracciones de tiempo son importantes porque obviamente si una señal dentro de este símbolo está prendida más tiempo, gasta más potencia directamente. ¿Ok? ¿Qué pasa en un caso normalito en donde tenemos dos formas de pulso así, por ejemplo? Esto es este símbolo. Bueno, Tbit, porque es binario. Bueno, sencillamente que es, vamos a llamar esto A y esto B. Sería A cuadrado por un medio, por la probabilidad, por la fracción. A ver, ¿cómo calculo aquí la fracción? Bueno, la fracción es el tiempo que esto está prendido, que es Tbit, dividido entre Tbit. O sea que la fracción es 1, o sea, da 1, igual aquí. O sea, esto es una expansión de esto que estamos haciendo, ¿verdad? Para aquellos símbolos que duran todo Tbit prendidos. Es más fácil, es mucho más fácil calcular. Una diferencia con el caso sinusoidal es que, digamos, la potencia per se ya no es a cuadrado, sino a cuadrado medio. ¿Eh? Fíjense que aquí usamos menos a cuadrado, que son niveles al cuadrado, pero aquí usamos a cuadrado, y, a cuadrado medio y b cuadrado medio. Ojo, ¿no? Pero el resto del procedimiento es estándar, o sea, probabilidad, fracción, probabilidad, fracción. Tienen que salir allí al ladito, ¿no? Ok. Este es uno de los temas que nos cuesta más y que en el cual yo me he dedicado a tratar de hacerlo de la manera más simple posible. ¿Qué hago yo? Yo les muestro cuáles son las densidades espectrales de los casos clásicos, básicos. Y le adelanto que todas las modulaciones de fase, amplitud o combinada, donde las sinusoides duren todo este símbolo, la DEP siempre es un sin cuadrado ubicado en la frecuencia de portadora y el ancho de banda es 2F símbolo. Siempre.
cambios que yo hago, bueno, las sinusoides duran un cuarto del tiempo, un cuarto de T símbolo. Ah, la cosa cambia. ¿Ok? Pero en general, uno, el procedimiento que yo les voy a pedir es que ustedes aprendan a separar las componentes de una determinada señal y a cada una asignarles una DEP y después sumar el resultado. Eso es todo. Les muestro este ejemplo. Aquí tengo una señal, yo no veo arriba si esta es ternaria o así aquí está, aquí 1, aquí 2, aquí 3. Tengo una señal ternaria que tiene los siguientes símbolos. Primero, este es el primer símbolo. Qué horrible. Tiene una primera parte que es un pulso y una siguiente parte que es una sinusoide. Horrible. Ese es X1 o símbolo 1. Entonces, el símbolo 2 es el negativo del símbolo 1, por definición. Y el símbolo 3 es nulo. O sea, se parece a un ejercicio que hicimos hace rato, pero con pulso. Pero aquí, con un símbolo más loco imposible. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo yo desglosé. Esta es la señal, este es un modelo de la señal que para no aburrirlo solamente pinté 3 símbolos. Pero en realidad, en la vida real, lo que pasa es que va a haber una sucesión aleatoria de los 3 símbolos. Símbolo 1, símbolo 2 y símbolo 3. Aquí yo solamente voy a pintar ese 1, ese 2 y ese 3. Ya. Y usted se conforma porque ya se da cuenta que yo entendí cómo es la señal real. Pero ahora los desgloso. Fíjense, este sería la señal X1, este sería la señal X2, que cuando una está prendida, las otras están apagadas, y esta sería la señal X3, que es nula todo el tiempo. ¿Ok? Pero todavía puedo desglosar más estas señales. Por ejemplo, puedo esto desglosarlo en una porción que es de la mitad de este símbolo, que es un pulso, y una porción que es la mitad de este símbolo, que es una sinusoide. Todo esto me permite llegar a la siguiente reflexión. Eso es como que si yo tuviese, pongan atención, una señal retorno a cero unipolar. Ya va, retorno a cero unipolar. Recuerden que retorno a cero era un pulso que en la mitad del tiempo de bit, en ese caso era binario, bajaba a cero. Uy, no. En la mitad del tiempo bajaba a cero. Este punto es T bit medio, en binario. En este caso estamos hablando de un pulso que baja a cero en T símbolo medio. Es decir, es como un retorno a cero unipolar, pero temario, en este caso ternario. Y esto, oye, vale, estoy igualito acá. Entonces usted ya tiene, el olfato le dice que la DEP debe ser una combinación de la DEP de un caso unipolar más la DEP de un caso OK. Pura intuición. ¿Ok? Ah, no, no, pero es que ahí no acaba la fiesta. Porque en un caso unipolar binario, ¿verdad? Esto cortaba en 2 F bits. Bueno, ok, aquí es M-ario, corta en 2 F símbolos, o sea, ya no podemos hablar de bits, sino de símbolos. Perfecto. Y el OK, en un caso OK normal, ¿verdad? Teníamos que el ancho de banda era 2 F símbolos. Ahora no, porque como pasa aquí, el ancho de banda se duplicó porque los símbolos se acortaron en tiempo. ¿Ok? Fíjense que esto es una sinusoide que no está prendida durante todo este símbolo, sino la mitad. Es decir, que si en OK habíamos obtenido que, olvídense de este número por ahora, que esto es la frecuencia de portadora. Entonces, en un OK clásico, esto era FC y esto era FC más F símbolo, más F símbolo. Ahora no, ahora es FC más 2 F símbolo, porque al recortarse a la mitad del tiempo, se duplicó el ancho de banda. Igual pasa aquí. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes puedan encontrar finalmente que la DEP es así. Es la combinación de una porción banda base y una porción pasabanda. Hay muchos detalles que yo tiendo a no darles tanta importancia. Para mí es importante que ustedes me pongan la ubicación de los zinc exacta y los cortes por cero, porque eso es lo que define el ancho de banda. ¿Ok? Ahora bien,
Fíjense que aquí aparece un poco de delta, ¿ok? Y fíjense un detalle curioso, que esta delta que aparece en retorno a cero unipolar, aquí no está. Oye, qué raro. Vamos a ver el análisis que realicé. Lo que aparece en el origen de frecuencias es la potencia de C. Y la potencia de C es el nivel de C al cuadrado. Número uno. Número dos, si yo veo esta señal en tiempo, yo observo lo siguiente. Pongan atención. Esta es la sucesión de formas de onda y como son equiprobables, va a ocurrir que, por ejemplo, si este símbolo aparece 50 veces, este también. Con lo cual, el área de esta parte de pulso positiva se va a cancelar con el área de esta parte de pulso negativa. O sea que ellos no van a proporcionar un nivel de C. ¿Ok? Y veamos la sinusoide. Bueno, basta que ustedes chequeen que el número de ciclos es exactamente un número entero de ciclos, porque entonces las áreas positivas van a cancelar a las áreas negativas. Y para el símbolo negativo igual. ¿Ok? O sea, siempre pueden pensar que el símbolo negativo cancela el símbolo positivo o simplemente verificar si las áreas se van cancelando dentro de cada símbolo. ¿Ok? Lo cierto es que claramente aquí no hay nivel de C. Sería distinto si, por ejemplo, este símbolo fuese así, cero sinusoide. En vez de pulso sinusoide, cero sinusoide. Esto no está. ¿Qué va a pasar? Que aquí va a haber 50 pulsos positivos y 50 pulsos con cero. Si usted saca el promedio, le va a dar un valor en la mitad de los dos. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí usted tiene que nuevamente usar la intuición más los conceptos matemáticos que uno ve desde hace tiempo en el cálculo de señales y sistemas, comunicaciones 1 y ahora en comunicaciones 2, que son potencia C, potencia de C, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero. Y alguien me dice, Profe, no, no, sí, perdón, una pregunta. dígame. Fíjese, usted nos dice que el símbolo 2 es menos S1. Nosotros no pudiéramos suponer también que es una señal PRK. En vez- PRK, es correcto, porque lo que acaba de decir Rafael es muy válido. Mira, si yo veo, yo me olvido de que ese pulso existe y que este pulso existe, ¿ok? Y dejo esto. Entonces usted abre los ojos y ve esta sinusoide, lo cierra y dentro de un ratico vi esto. Ah, mire, eso es un PRK, porque esto es un menos seno y esto es un seno. Oye, sí, ¿verdad? Un PRK. Ajá, ajá, y ya va. ¿Por qué entonces usted me pone aquí una delta? ¿Ok? Porque si fuera PRK solo, yo sencillamente tuviera el sin cuadrado solo. Pero ¿qué ocurre? Por eso es muy buena la pregunta de Rafael. La verdad que es siempre muy pertinente su pregunta. La mayoría de las veces a mí se me olvidan cosas y de verdad que ha sido bien, 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 bien positiva la intervención. Bueno, en este caso entonces, acuérdense que lo clásico es separar las señales como señales que se van sucediendo independientemente. Y fíjense que esta señal que aparece aquí es una señal que es sinusoide cero. Sinusoide cero. Y esta también, esta daría, es cierto que esta va a anular a esta, pero si usted la desglosa como 4 señales diferentes, usted va a ver que esta señal es una señal oca y por eso aparece la delta en la frecuencia de portadora y por eso digo que se parece más a oca. Fíjense bien. Por esa razón, porque el análisis no es tan obvio, no es tan obvio, es que yo en muchos casos omito que ustedes sean capaces de dibujar, por ejemplo, estas líneas que están aquí, o incluso la de portadora. O sea, si alguien me pone esta de y omite la portadora, yo se lo pongo bueno, si los cortes están bien, ¿no? Igual, si alguien no se acuerda de poner estas deltas que salieron, de que esto es un caso que también se puede ver como una especie de retorno a cero polar, viéndolo aquí, pero viéndolo solo es un retorno a cero unipolar. Y entonces usted
eso no le es tan fácil de ver y yo por eso no me importa si no lo coloca, porque no es José, fácil. Dígame. también sería lo mismo con las amplitudes, porque en tal caso si comparamos cada transmisión binaria o, por ejemplo, estas modulaciones binarias tienen amplitudes diferentes. Vamos a De ver los si sin cuadrados, por sí, ejemplo, sí, 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 fíjate, fíjate. Es importante destacar lo siguiente, déjame ir para atrás, que esto no se me va para atrás. Ahora sí. Ok, es importante destacar lo siguiente. Fíjense, si usted tiene que calcular, como lo hice hace un minuto, la potencia viendo las formas de onda, ¿usted qué diría esto? Pongan atención. Vamos a suponer que esto es la amplitud es A y aquí también el valor pico es A. Entonces, ¿cuál es la potencia que gasta este símbolo? Gasta A cuadrado por un medio por un tercio. Ya va. ¿Por qué? Bueno, A cuadrado porque es un pulso, un medio porque está prendido la mitad del símbolo y un tercio porque es una transmisión ternaria. ¿Ok? Y este, ojo, A, A cuadrado medio por un tercio por la probabilidad, por un medio por la fracción. Eso es lo que proporciona este símbolo. Y este, lo mismo. O sea, porque aunque este sea negativo, menos A elevado al cuadrado da también A cuadrado. Y aquí no importa que la fase sea pi, menos pi medio, pi octavo, lo que importa es la amplitud pico. Entonces, fíjense que ambos símbolos están consumiendo lo mismo dentro de la señal total. Pero, oído al tambor, si yo quiero refinarles la pregunta, le digo, ¿a usted le parece correcto que esta altura sea mayor que esta? Y entonces usted, ojo con lo que me va a responder, por lo siguiente. Entonces se viene para acá, acabo de demostrarle que el pulso, la parte de pulso está gastando más potencia que la señal. ¿Ok? Por otro lado, esta potencia que calculé así como intuitivamente, que es A cuadrado medio por un tercio, etcétera, obviamente es menor que la que está gastando este. Pero, fíjense bien, fíjense bien que al final el área debajo de esta DEP tiene que dar más grande que la suma de las áreas de estas DEPs. ¿Ok? Entonces a veces no es tan fácil darse cuenta de si esto es la cuarta parte de esto o un octavo, pero uno puede tener una idea porque, repito, las componentes de baja frecuencia, las del pulso, su potencia está concentrada en el área de este sin cuadrado. En cambio, la potencia de la sinusoide, que es más chiquita, además se reparte entre estos dos sin cuadrados. Es decir, lo que sí tengo clarísimo es que los sin cuadrados son más chiquitos que este sin cuadrado que está en el origen. Lo tengo clarísimo. ¿Ok? Pero yo no los voy a poner a calcular porque eso es una tarea complicada, fastidiosa, larga. Hay que sacar cuentas porque están trabajando con cuadrados, no son sumas lineales. Entonces no es nada obvio, ¿no? Pero sí es importante que yo pueda hacerle una pregunta teórica que sea así. Y decirles, en un ejemplo como este, que me digan, vamos a suponer que no son, este no es A, sino B, que me digan si esta podría ser la forma de onda o una donde A es grande y las sinusoides son chiquiticas, o al revés, una donde los pulsos son chiquiticos y las sinusoides son grandes, lo puedo hacer, pero solamente como muy por encima, ¿no? Por lo que les acabo de explicar. No es fácil, no es fácil, es como un refinamiento de todo esto, ¿no? Y esto es para saltarnos una cantidad de cuentas que hay que sacar cuando obtenemos las DEPs, que son horribles, horribles. Entonces aquí, repito, usted va a trabajar primero y principal con el desglose de las señales. Segundo, con el conocimiento de las DEPs de estos casos clásicos, más el de la modulación de amplitud, fase o amplitud y fase juntas. ¿Ok? Ojo, el hecho de que si los pulsos, si es una transmisión de pulsos
pero que no duran completo, usted sabe que mientras más estrechos sean, más grande va a ser el ancho de banda. Por ejemplo, si esto es eh, TS octavos, o sea, este pulso está prendido nada más la octava parte del tiempo, el espectro, en vez de ser 8, es 64. Es 8 veces, digamos, el ancho de banda para una transmisión banda base. Es decir, esos datos bastarán para que usted sea capaz de hacer como una especie de estudio filosófico de la señal para poder después hacer un dibujo como este. ¿Ok? Aquí les puse este ejemplo y esto lo grafiqué en MATLAB. Yo, con más o menos la estructura del programa que les ofrecí para el proyecto 1, aprovecho y hago pruebas, pero los hago aparte, un problema chiquitico, pues, en donde genero este símbolo, ¿verdad? De hecho, esto se fue agregado recientemente, que los símbolos pudiesen durar una fracción de tiempo y la tesis que se está haciendo maneja esa cantidad de transmisiones no convencionales, en donde yo los puedo a ustedes convencer de que esas transmisiones tienen más ancho de banda, menos ancho de banda, el gasto de potencia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense en este ejemplo que viene a colación con todo lo que hemos venido hablando del ejemplo anterior. Fíjense que aquí hay efectivamente un sin cuadrado que es culpa del pulso. Ya vamos a discutir los cortes. Y también tengo una especie de señal OK, en principio, ¿verdad? Alrededor de la frecuencia de portador. Entonces, fíjense, la tasa de transmisión es 5 bits por segundo. F bit es 5 bits por segundo. Por lo tanto, T bit es 0.2. ¿Okay? Número 1. Número 2. ¿Cuánto vale la frecuencia de portadora? Fíjense que caben 1, 2, caben 4 ciclos en 0.2 segundos. O sea que la frecuencia de portador es 4 F bit, o sea que es 20. Miren dónde está centrado el sin cuadrado. Miren, en 20. Vámonos ahora con los cortes de los sin cuadrados. Veamos que este símbolo es completo. Entonces, él debe cortar en F bit. Es decir, él debe cortar en 5, como efectivamente corta en 5. ¿Qué pasa con la sinusoide? Que ese tipo de transmisión está centrado en F portadora y corta en F portadora más F símbolo. Sí, 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 pero ya va. Resulta que aquí usted se da cuenta que esto dura la mitad. O sea que no va a cortar en FC más F símbolo, sino en FC más 2 F símbolo. O sea, en 20 más 10. Fíjense que todo eso está perfectamente conectado con lo que yo les contaba. Y miren ahora un poquito lo que decía Rafael. Miren la amplitud de esta sinusoide. Su potencia estaría relacionada con 2 al cuadrado sobre 2 por un medio de fracción por un medio de la probabilidad. O sea, quedaría 4 entre 2 por un cuarto, quedaría un medio. O sea, la proporción de esto daría 2 al cuadrado sobre 2 por un medio por un medio. En cambio, este me daría 1 al cuadrado por un medio nada más, porque la fracción vale 1. Entonces observen que la potencia que esto proporciona es más chiquita y observen las alturas de las depths, ¿okay? Que era lo que estábamos discutiendo hace rato. Entonces, otra cosa, aquí por ejemplo se habla de la potencia de C y alguien dice, ya va, ya va. ¿Y de dónde salió ese nivel de C? Muy fácil. Fíjense que este símbolo tiene por sí mismo, como pasa con los pulsos Manchester, que las áreas positivas cancelan las negativas. Este no provee de C. Acuérdense que este es binario, ¿no? En el caso anterior habían pulsos positivos o pulsos negativos. Aquí no. En cambio, este pulso va a estar generando voltajes positivos la mitad del tiempo. Y por eso aparece esta mega potencia de C que está en el origen. Por otro lado, fíjense que aparece la frecuencia de portadora como un OK, pero además aparecen líneas espectrales que son parecidas a lo que pasaba en banda base con retorno a cero polar o unipolar, en donde aparecían líneas espectrales en sitios extraños, que eran múltiplos impares de la frecuencia de bit o de símbolo.
Entonces, fíjense que eso son cosas así como difíciles un poquito de interpretar, estas sinusoides que están apareciendo aquí. Pero ya les digo que yo no pido tanto, ¿ok? Intuición, lógica y conocimiento básico, ¿no? De las cosas. Aquí, bueno, les hablo de los repasos de los teoremas de modulación. En general, cuando las señales son aleatorias, eso es un repaso también. Aquí les vuelvo a recordar que, digamos, las DEPs de los casos de transmisión, modulaciones de amplitud fase solas combinadas, es una DEP. Y les recuerdo que esto vale 1. ¿Por qué? Porque si yo les doy una DEP, yo de allí les puedo pedir que me calculen la potencia y usted tiene que saber esto que está aquí. O tiene que recordarlo, tiene que buscarlo. Los exámenes son a libro abierto. Interpretar una constelación en modulaciones y buscar la fase. ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejercicio y con eso vamos a tener que cerrar porque se nos va la clase, ¿no? Esto tiene una base que es primero conocer cuáles son U1 y U2 y después buscar un símbolo. Por ejemplo, aquí estamos buscando el símbolo 1, que es menos U1 más 2 U2. Bueno, menos U1 más 2 U2, y usted sustituye quién es U1 y quién es U2. Eso por un lado. Y por otro sabe que es A coseno de omega CT más B. Lo despliega trigonométricamente e iguala. Lo que acompaña con coseno con lo que acompaña coseno. Lo que acompaña seno con lo que acompaña seno, y de aquí despeja A y B. ¿Ok? Y ese es el resultado de los valores de A y B para el símbolo 1, que uno ni se imaginaba, ¿no? Una fase de 26. Bueno, esto básicamente cierra el resumen que quería hacerles. Mañana vamos a continuar con el canal y detección. Así que bueno, gracias por compartir conmigo esta clase y voy a cerrar la... Ay, qué fastidio, siempre me sale aquí lo que tengo en el portapapeles.